Hoy toca el versículo 15, 1 Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 15. Solamente un breve repaso de las 5 tipificación, tipo clase o la clase de ovejas que se podrían encontrar dentro de un contexto de una iglesia, en este caso la iglesia tesalónica. 5 tipos de ovejas que se podrían encontrar de acuerdo a este estudio en particular, porque podría decir alguien en otro texto hay más ovejas de colores, de sabores, etcétera, de forma, es una manera de decir, nomás ilustrar, ya no es que necesariamente, acuérdense que como la oveja es en razón a un animalito y como Dios es nuestro pastor, ya nos identifica porque tenemos ciertas características del animal como tal. Es una metáfora, no es que sea tan igual, pero la idea de que ciertos comportamientos a este tipo de animalitos ya aquí se describe y vimos que habían 5, dice, empezamos a ver cuando estudiamos el verso 14, la oveja rebelde o, entre paréntesis, ociosa, cuya necesidad es volverse a alinearse. Entonces puede existir un tipo de oveja, ¿cierto?, que puede estar en rebeldía, y no de la rebeldía que, y lo explicamos en su tiempo, no significa esa rebeldía así como de odiosidad, sino de que deja de hacer ciertas cosas en la iglesia o está estática. ¿Ya? A ese tipo de rebeldía o ociosidad se hablaba, o sea, alguien que deja de participar por las razones que ya vimos. También estaba la oveja preocupada o de poco ánimo, cuya necesidad es tener más ánimo, fe, audacia y confianza. En realidad la oveja preocupada es porque en su mérito ha dejado de creer en parte o es una falta de fe o su fe está estática. Porque al contrario, y lo vimos también cuando lo estudiamos, que la oveja, cierto que está en esa categoría de poco ánimo, es contraria al que yo se mencioné, acuérdense, a Pedro, que era ansioso, que estaba siempre como animoso a hacer las cosas, aun cuando a veces no echaba a andar la cabecita, sino que quería hacer nomás y después, bueno, entonces tenía como toda esa fe, ese ímpetu, y la oveja, en este caso la de poco ánimo o la que estaba preocupada, le faltaba eso. También vimos la oveja débil, que lucha con ciertos pecados internos, cuya necesidad es ser más disciplinada en la santidad. Entonces, la oveja débil, o nosotros en cualquier momento también podemos estar debilitados en el sentido de que, hablando siempre de lo espiritual, con la lucha de ciertos malos hábitos o pecados, ¿cierto?, cuya necesidad es ser disciplinada en la santidad, o sea, dejar el pecado y volver de nuevo a lo piadoso. Y está la oveja fastidiosa, es la 4, ¿cierto?, la oveja fastidiosa, la que es impaciente, cuya necesidad es mantener el paso en obediencia. Y hablamos anteriormente, el domingo antepasado, de que la oveja se fastidia por la falta de paciencia. Y vimos cómo Dios es paciente, misericordioso para con nosotros, y nosotros debemos imitar a Dios, a Jesucristo en cuanto a su paciencia, porque usted y yo en un momento podemos sentirnos impacientes y nos vamos a fastidiar porque por más que a veces animamos, exhortamos, enseñamos, etcétera, acompañamos, y a lo mejor una oveja de repente sigue o igual en un estado de letargo o desobediencia o peor. Entonces, ¿cuál es la tendencia? A enojarnos. O sea, cuando nos sale algo bien, uno tiene la tendencia a enojarse. Y a eso se refería con esa oveja fastidiosa que se fastidia. ¿Y qué debemos hacer? Es tener paciencia. Es decir, o verse como también nosotros podríamos ser cuando estamos en esa situación. Y ahora vamos a ver la quinta, ¿cierto? La oveja mala, cuya necesidad es comportarse con rectitud. Acuérdense que estos son títulos nomás que son puestos por uno, no son inspirados por Dios, y entonces ya es solamente una idea. Yo le explico esto porque ustedes después van a decir, no, si hay 5 tipos de ovejas y no hay más porque el pastor dijo que eran 5 y son 5, y usted se va a poner a discutir por algo que no, pueden haber 20, 30, no lo sé, porque
Es una manera de decir, porque en otro sermón podría decir, bueno, están las ovejas de colores, la blanca y la negra, porque siempre se dice la oveja negra, ¿cierto? Bueno, y no que habían no, por eso a veces no discuta estas cosas, son simplemente títulos o nombres que uno puede poner en razón de una enseñanza en particular, ya puede diferir. Lo importante es lo que está en los textos bíblicos, que la interpretación siempre es una sola, ¿cierto? No hay 20 interpretaciones, la interpretación es una, ya ahí pueden haber muchas aplicaciones con respecto a eso es lo que varía, y a veces se malentiende. Entonces vamos a ver el verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Vuelvo a repetir, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Puede existir la posibilidad que dentro de la iglesia, o existió la posibilidad de la iglesia de Tesalónica, ¿cierto?, de que hubiesen este tipo de oveja, como la oveja mala. Y vamos a ver que la oveja mala es cuando se sale sus parámetros. ¿Y cómo se va a lidiar con la oveja mala? Y lo vamos a ir viendo. Para los cristianos, en general, las decepciones más graves y dolorosas no vienen de la maldad del mundo incrédulo, sino de otras ovejas en el seno de la iglesia. Yo creo que muchos van a estar de acuerdo. Para los cristianos, las decepciones más graves y dolorosas no vienen del mundo, cierto, incrédulo, sino de las otras ovejas que están dentro del seno de la iglesia. Y yo creo que todos tenemos a alguien, o nosotros mismos, o conocemos, cierto, familia o personas, amigos, que de cierto modo salieron de ciertas iglesias o comunidades de iglesia heridos por el pastor, por los hermanos, por lo mismo de las congregaciones, denominaciones, etc. Y muchos no se perdonan y no perdonan a nadie con respecto a estas cosas. Porque en las iglesias pueden suceder cosas que se podrían decir son impensables, pero pueden suceder porque al final, si no entendemos que la iglesia está compuesta por seres humanos caídos en su naturaleza, ya se pueden practicar pecados que no se deberían practicar, pero se practican. Hay inmoralidad sexual, hay esto, lo otro. Por eso es necesario siempre recurrir a la Biblia. ¿Para qué? Para que la Biblia esté todo el tiempo aconsejándonos, advirtiéndonos, ya, y dirigiéndonos para que no caer en el error o no caer en el pecado. Esa es la idea. Por eso es tan importantísimo el libro, la Biblia en este caso. Porque si la dejamos de lado y contamos testimonio, contamos historia, hablamos un poquito de lo bueno que dice la Biblia, ¿quién va a ser transformado por eso? Por eso yo, aunque sea más majadero, yo le digo otras veces, la Biblia no está todo el rato apaleando y dele confrontando con el pecado, porque tiene que ser así. Ya yo, el otro día en la reunión de varones, yo le digo, tengo mi manera, pero que entiéndalo, es mejor que yo les diga que somos todos pecadores, pero que en la gracia de Dios vamos a ir al cielo. Pero si yo les digo, ustedes son los princesos del rey, las princesas, ustedes, querubines, lindos, angelicales, ¡ay, qué bueno es el Señor! Y que los colma siempre de muchas bendiciones, no importa cómo ustedes, porque Dios lo ama. En poquito rato usted prende y se cree lo que no es en realidad y puede estar ilusionado, porque para eso somos facilitos nosotros cuando nos alaban. Pero nosotros tenemos que no ser tan abajo ni tan arriba, pero ser el promedio de lo que dice la Biblia. ¿No se entiende? Que no es que tampoco seamos el gusano que dice miserable gusano, un miserable de mí. Sí, en un sentido la miseria, el pecado, somos eso. Pero también somos real sacerdocio, pueblo santo, querido por Dios. Somos valiosísimos, porque somos comprados a precios de sangre, sí, eso. Pero eso tiene que alinearlo. Que todo eso que somos no es por nuestro mérito, punto. Dentro de la comunidad de iglesia se pueden herir las ovejas. Una oveja es capaz, sin duda alguna, de dañar a otras ovejas. No debería ser, pero sucede. Y esto sucede hasta en el plano natural, en todo orden de cosas. En todas relaciones humanas sucede, a veces nos dañamos en el matrimonio, padre con hijo, la familia. Miren, todo llega un momento que se puede haber esto. ¿Y por qué? Por el pecado, por nuestra naturaleza, en la iglesia por la falta de doctrina, falta de enseñanza, falta de obediencia, etc. Ahí vamos a ver a lo mejor
las causas, pero generalmente es cuando nos apartamos de Dios. Yo solamente les voy a nombrar algunos ejemplos de personajes en la Biblia que se hicieron daño siendo familia, siendo consanguíneo. Algunos personajes no encajan en la idea de iglesia, pero se entiende que son personas que tenían un estrecho de unión sanguínea, ¿ya? O estaban muy cercanos unos de otros. No eran unos que estaban por allá, que no se conocían, que no sé, de un país uno le tuvo mal al otro, que le hizo daño. No, no se trata de eso, sino que en eso de las relaciones muy personales, muy cercanos, a veces se pueden dañar unos con otros o hacer daño. Como decimos, la oveja mala puede existir, puede ser alguien que está a mi lado. No se mire al del lado porque pueden decir que chulo. Esto no se trata de desconfiar de nadie. Siempre digo yo, desconfíe de usted mismo. De que yo no sea un día me convierta de una oveja normal, una oveja sana, por decir así, en una oveja mala. Que no entre la maldad en cada uno de nosotros. Para eso tenemos el Espíritu Santo y la Biblia. ¿Ya? Porque podemos pecar de esto. Algunos personajes ustedes se van a recordar, yo digo algunos, porque también en su conciencia va a decir, le faltó, sí, me van a faltar varios, pero aquí hay unos más conocidos nomás, que eran muy cercanos, como el primero que podríamos nombrar sería Caín, ¿cierto? ¿A quién le hizo mal? A su hermano, hasta asesinarlo. Labán, suegro de Jacob, ¿se acuerdan Labán? Jacob tuvo que trabajar 14 años, lo engañó, 14 años por una de sus hijas, le dio la más simpática y después se quedó con la otra. Después Aitofel, que lo vimos el otro día en el ejemplo de Santiago. Aitofel, consejero de David. Absalón, hijo de David, que quería matar a su padre porque él quería ser rey. Absalón, hijo de David, ¿cierto? David traiciona a Urías, era su general de ejército, su mano derecha. ¿Y qué hizo? En un momento, por quedarse con su esposa, lo mandó a matar. Eran cercanos, ¿se dan cuenta? Como David en el momento de debilidad mata y manda a matar, ¿cierto?, a Urías. No, esta no es una buena pareja, pero hay que decirlo. O era medio pareja despareja. Dalila traicionó a Sansón. El más conocido, a lo mejor que ustedes decían, a empezar por el principio, no, Judas. Ya sabemos, estuvo con el maestro, fue discípulo, ¿cierto? Los mismos hermanos de José, pues ustedes saben la historia, le tenían envidia. O sea, en la misma hermandad, yo por eso les digo, estos son varios ejemplos, no necesariamente es de la iglesia como tal, pero se entienden que eran personas que deberían no tener esta maldad, porque son familiares, son alguien consanguíneo, alguien que están ahí unidos, ¿cierto? Después saltamos al último ejemplo que puse aquí, mi buen amigo Pedro, de la Biblia, no otro Pedro que yo conozco por ahí. Pedro niega a Jesús. Y ustedes saben cómo era. Un hombre de fe a veces, pero a veces, ¿por qué usé a estos personajes que están más fácil de analizar y quedan como ejemplo? Porque en un momento u otro, nosotros pudiésemos estar ahí, debemos cuidarnos de esto, de no ser una oveja mala. Y obviamente, ¿cuál es la reacción, más allá de la oveja mala y no ser como la oveja mala? ¿Cuál es la reacción de los que hemos sido dañados por una oveja mala? Eso también es lo que vamos a ir abordando. Una oveja es capaz de pecar contra otras ovejas en múltiples formas, como atacarlas con las palabras. Antes de cometer acciones siempre puede estar el hecho, obviamente todo esto, y lo sabemos, lo hemos repetido, toda la maldad se produce acá, en el centro de nosotros, en el corazón. De ahí emanan todas las cosas. Si no está alineado con Cristo, en cualquier momento nuestro corazón puede sentir envidia, puede sentir, ¿cierto?, cualquier cosa en él, o quedar dolido por algo, y ese corazón maquina algo y puede de ahí a manifestarse exteriormente, pueden ser con palabras y también con acciones. Por eso hay que cuidar el corazón. Y esto aquí hay un ejemplo de que una oveja mala puede empezar a trabajar con su boca, con sus palabras. Por eso el estudio de Santiago con respecto a la lengua nos ha servido mucho. Todos nosotros tenemos que aprender a domesticar, a domar nuestra lengua. No es más erudito el que habla más, el que escucha más es más sabio. Proverbios 13 del 2 al 3, versión NTV dice, con palabras sabias te conseguirás una buena comida,
pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Están de acuerdo con esto o no? Con palabras sabias te conseguirás buena comida. ¿Quién no ha practicado eso? Yo lo he practicado porque lo aprendí. Cuando trabajé en un campamento de forestal, al cocinero le dije, oh, que le queda rica la comida. Lo adulé. Me dieron más comida. Entonces, esto es practicable. Dígale algo a la cocinera, dígale que no, le quedó mal a la cocinera, así le van a dar más, pero de la comida más mala nomás, porque cuando usted está ahí. No, esto es solamente una idea. Pero la gente, dice, traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Hay momentos, hermanos, y este es un ejercicio que yo te procuro que todos lo hagamos. Hay que mordérsela por último, como decimos nosotros, amarrarla, no sé, metafóricamente hablando, pero hay momentos que no debemos hablar. Hay momentos que no nos están pidiendo nuestra opinión. El necio cuando mucho habla, es necio, pero cuando calla, dice el proverbio, se considera sabio. Proverbio 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Cuando tenemos falta de información, ¿cierto? Y usted viene y da su opinión, puede ser y caer en algo necio y vergonzoso. Por eso, hermanos, podemos nosotros convertirnos en una oveja mala al que escuchamos a veces, escuchamos que alguien hizo algo, pero lo escuchamos a medias. No sabíamos toda la historia y empezamos a contarle a otro y difamamos, y cuando se sabe la verdad, como decimos a veces, nos queremos que nos trague la tierra, ¿o no? Porque después las disculpas se pueden dar, el perdón se puede dar, sí, pero la imagen queda ahí. Mateo 5:22, versión NTV. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Aquí es como un encadenamiento, una secuencia, ya de enojarse, después de hablar, ¿cierto? Y después de maldecir. ¿Cómo alguien se puede meter en un terreno? Por eso, hermanos, estar en la misma causa de alguien, pero sin saber los hechos de fondo, puede ser peligroso. Es como, no sé, hay alguien dentro de la iglesia que se presume que hizo cierta cosa, ya, un acto vergonzoso, pero a lo mejor no hay muchos antecedentes. Y cuando usted sabe que ciertos chismes se empiezan a correr, usted se adhiere al chisme, no, pero usted escucha una parte, no, pues, y usted más encima le puede agregar, sí, yo sabía que era así. Resulta que no era así. Pues. Y ahora citamos Santiago 3 del 1 al 2, versión NTV, Santiago 3 del 1 al 2. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Acuérdense que perfecto no es sin pecado, sino que es llegar a ser mejores que lo que éramos. Aquí habla de dominar. ¿Y dominar qué? ¿Cierto? La lengua y ser tenemos que ser capaces. Hay muchas metas como creyentes. No sé si, yo creo que la mayoría de las iglesias, incluyendo esta, no siempre promovemos o nos proponemos nosotros de manera particular esto de dominar nuestra lengua. Yo creo que a veces, claro, ¿qué es lo que hace uno? Yo incentivo a que oren ustedes, por los demás, que lean su Biblia, que estudien la Biblia, que escuchen esto, que adoren al Señor con cántico, con esto, con estas cosas, ¿cierto? Le estoy diciendo, lleguen a la hora, hagan cosas así como esas. Y muchas cosas más, que siempre las voy a estar repitiendo. Pero a lo mejor nunca ponemos énfasis en esto. Domine su lengua. Entonces, a lo mejor, si nosotros meditásemos bien en esto. Yo hablo por hablar, hablo de más. ¿Por qué? Porque podemos dañar a otro.
Entonces la oveja mala o una oveja se puede convertir en una mala oveja, ¿cierto? Cuando habla de más, cuando no domina su lengua. Esto incluye chismes y difamación. Éxodo 20:16. No dé falso testimonio contra tu prójimo. No invente cosas. No debiésemos inventar. Ahí nos metemos en un problema serio con Dios. Proverbios 11:13. El chisme anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Los chismosos andan contando secretos, pero los que son dignos de confianza deben guardar una confidencia. ¿Han escuchado por ahí los pancitos con palta o no? Hágase un pan con palta y lo aprietas. ¿Qué le pasa a la palta? Se sale. Y por esa cosa, ese hecho, algunos le dicen los pan con palta. Se van a acordar de este ejemplo, porque a veces comen paltita y todo lo demás. Y a veces nos convertimos en eso. ¿No? Es tan a veces tragicómico cuando son cosas livianas, a lo mejor no pasa nada, pero es que cuando, por ejemplo, en un trabajo anda un secreto que es secreto de todos. Todos saben, no sé si el secreto debiese ser secreto, o sea, nadie lo sabe, pero hay secreto a voces, ¿sí o no? Entonces cuando llega alguien a contarle a usted, le voy a contar un secreto, ya no sería secreto como tal, ¿o cómo le va a contar un secreto? ¿Y cuánto más lo sabe? No, que como 20 nomás saben un secreto, 20. Entonces cuando algo es confidente, es para usted. Y depende de lo que sea, de quien sea, usted también tiene que discernir, no lo quiero escuchar, porque ¿para qué? Y uno sabe a veces las intenciones o tiene que discernir las intenciones. ¿Para qué me va a contar algo que a mí me va a dejar mal? Es que andan diciendo cosas de ti, ¿para qué? Entonces por eso es necesario que nosotros dominemos nuestra lengua para no convertirnos en una oveja mala. Yo otras veces le he conversado, a veces en las casas se reúnen los cristianos, los que tienen cierta afinidad, no debiesen hablar ni contar ya chismes de otros, es pecado. Una oveja mala es capaz de aislar de la comunión y oportunidades ministeriales a otra oveja. ¿Entiende? Mire, una oveja mala es capaz de aislar de la comunión y oportunidades ministeriales a otra oveja, herirlas más abiertamente al provocar la ruptura de su matrimonio. Una oveja mala puede ser tan mala, es que aquí estamos como escalando, ya, pues, primero puede ser por hablar, pero después se puede meter en un lío matrimonial. Con razón, no sé, y esto puede ser hombre-mujer, una hermana o un hermano, meterse en un matrimonio, de ella quedarse con él con ella, etc. ¿Se da cuenta? Entonces, ojo con esas cosas. Porque alguien puede arruinar un matrimonio, puede ser por una difamación, o yo vi a tu marido, vi a tu esposa, vi esto, y podría ser para también alguien quedarse con uno de los cónyuges. Y si usted dice, pero en la iglesia, sí, en la iglesia puede suceder. Y ya hemos leído, ¿se acuerdan el ejemplo? De un hijo andaba con la madrastra en la iglesia y todos no le decían nada. Entonces, hay que tener cuidado. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y si usted cree que se podrían cometer adulterio fuera de la iglesia, en la iglesia también. Todos somos pecadores, no podemos decir, no, yo nunca lo haría, no diga nunca. Dígale al Señor, permita que nunca yo haga tal cosa. No nos creamos superiores, porque tenemos un cuerpo que fue engendrado en pecado. Es un cuerpo que tiene tendencia al pecado. Somos fuertes solamente en Cristo, en su poder, en su espíritu. También una oveja mala puede influenciar a otra para que peque directamente. Es triste esto, pero puede ser. Y no es que, hermanos, entendamos siempre que cómo uno puede influenciar, cómo la oveja mala puede influenciar a otra. No es que le diga, oye, ¿sabéis qué? A tal hora en el supermercado no hay cámara en el guardia, vamos a robar. Muy extremo el ejemplo, pero no son las cosas tan así. Pero una oveja mala podría ser, ¿cierto?, influenciar a otra para que peque directamente. Esto lo he dicho muchas veces desde el púlpito. ¿Cómo podría una oveja influenciar a otra? Los préstamos de dinero dentro de la iglesia generan problemas. ¿Sabía usted eso o no? Las estafas dentro de la iglesia, le llamo estafa porque cuando ya hay algo que alguien pide dinero, pide algo y después no lo devuelve o no lo paga o no esto, y se producen conflictos dentro de la iglesia. La buena fe dice que la buena fe, por eso es buena la fe, la buena confianza, ¿sí o no? La misma palabra lo está diciendo, no tengo que explicarlo. Pero puede darse que dentro de la comunidad de la iglesia exista alguien
que está acostumbrado a esto, a pedir y que después no paga y no paga porque va a decir, no es que no, pero porque es una mala costumbre y una costumbre pecaminosa de dañar a los demás, de abusar de la buena confianza y de extorsionar poco menos, ya de hacer que la de persona se sienta mal, y, se le cuenta una historia que puede ser todo verdad, pero que al fin y al cabo se convierte en una oveja mala porque a la otra persona le hace sentirse miserable, si es que no le va a prestar o porque se le prestó y después no le paga, no puede decirle y contarle a nadie porque no quiere herir a la otra persona y se forma un problema. Yo le he dado principios para esto, acuérdense que nosotros, es un principio ya de administración, si no tengo dinero y es muy urgente, puedo comunicarlo, ¿cierto?, a los líderes de la iglesia si es que ellos me pueden ayudar. Porque ellos verán la forma y la manera y si se puede y si no se puede. Punto. ¿Pero por qué? Porque uno va identificando si alguien ya se acostumbra a eso es porque hay una mala manera de administrar el dinero. Y no estoy diciendo que a veces pasamos por escasez, todos pasamos por escasez, no ese es el punto. Es cuando ya se forma una mala costumbre. Todos somos mayordomos de lo que el Señor nos pone en nuestras manos, no de deuda, no de tarjetas de crédito, y no estoy en contra de que se las tengan, esas cosas suyas, pero si usted considera que si no es buen administrador, va a generar problemas y puede en la iglesia se han visto estafas de esto, de lo otro. Entonces por eso hay que tener cuidado para no herir la iglesia, el cuerpo. Si usted, yo siempre le he dicho, si usted tiene su economía calculada para su casa, para su hogar, para su familia, y si viene alguien a pedirle dinero y que si ese dinero que usted tiene para lo suyo no le sobra, o sea, no le sobra, o sea, no tiene más, no preste. Pero pucha, ¿y dónde está la hermandad? Y está lo misericordioso. Es que después póngase en el caso que usted no le paguen. Yo siempre hago el mismo ejemplo, de que si usted tiene 20.000 para pagar la luz y le vienen a pedir los 20.000 que tiene justo para pagar la luz y que se los van a devolver en una semana más y si no se lo pagan en su casa, si no paga la luz, no puede ir a contar a la compañía y decirle, es que los presté a un hermano en la iglesia que es buena persona pero que yo no se lo y no me lo ha pagado. Así que no me corte la luz, le van a cortar la luz y va a provocar un problema en su familia. A lo mejor si vive solo y usted se va a alumbrar con vela, no le molesta, no sé. Pero si tiene una familia y usted está encargado de administrar su familia, va a generar un problema. Va a dejar toda su familia y usted va a tener que mentir, no va a poder decir que le prestó la plata a un hermano para no difamar. Y se da cuenta todo. Yo estoy inventando toda esta historia, pero que así en parte es. Y la otra persona que le debe las 20.000 y que no se lo ha pagado, si tiene una mala costumbre va a andar como que usted no va a querer ni siquiera ir a la iglesia. Mire, todo esto se genera porque esto sucede, ha sucedido, sucederá. Pero no quiero que vuelva a suceder. Porque después se encuentran las otras partes. Hermanos, esto es importante. Por eso es un riesgo esto. Si usted va, yo siempre digo, preferible es que si usted tiene dinero reservado, ahorrado, usted lo ofrenda y se olvida, no importa. Usted lo ofrenda, los dio, si se lo pagan, si no se lo pagan, eso ya no es su problema. Usted es el liberador de todo eso. ¿Por qué? Porque nos podemos estar envueltos y convertirnos de la noche a la mañana en una oveja mala. Porque usted puede ser alguien va a decir, pero pastor, si yo siempre soy tan generoso, de mí yo no tengo problemas ya, pero cuando usted le deben o no le pagaron, ¿y qué siente en su corazón? ¿Le da una alegría? ¿O le dan ganas después de andar contándole a todos que no le presten dinero porque y después empieza usted a caer en otro pecado? ¿Se da cuenta cómo las cosas van escalando? No deberían, pero a veces sucede así. Entonces, ojo con eso. Mateo 18, 6, versión NTV dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Una advertencia que hace el Señor, ¿cierto? Si una oveja se convierte en una oveja mala y hace pecar a otro y lleva el pecado a otra oveja,
Mejor vaya tomando una piedra de molino y se tire al mar. Esa es la analogía que sale aquí. O sea, ¿por qué? Porque para Dios es terrible y no va a pasar por alto eso. Entonces, hermanos, veamos lo siguiente. A lo mejor en este momento podríamos decir, nos miramos al espejo de la palabra, yo no soy oveja mala. No, yo soy la oveja más buena. Buenísima. Sí, ya yo le voy a creer por un poquito de tiempo. Pero ¿cuál es el punto? Pero que en algún momento, en una circunstancia, yo me podría ver envuelto en esto. Como afectado por una oveja mala o como yo una oveja mala. Póngase siempre en estos casos. Piense, medite, analice. No piense, esta palabra es para uno que no vino, esta palabra es para no sé qué. No, piense en usted, siempre piense en el yo. Que yo me podría convertir o yo podría ser víctima. El apóstol Pablo instruyó a los tesalonicenses sobre cómo responder a esa maldad de parte de otros en la iglesia. Ya vimos estos ejemplos anteriores, cómo actúan las ovejas malas. Y ahora, cómo responden, por decirlo así, las víctimas de una oveja mala. ¿Qué hacemos si alguien me ofendió, si alguien pecó contra mí? Si alguien me adeuda dinero, ¿qué hago? Los varones, ¿qué hacen cuando algo sucede así, no se arregla la buena? Se van a combo, ¿no? A la salida de la iglesia, ¿ahora me voy a pagar o no me voy a pagar? Y se agarran a combo. Eso es lo que se suele hacer, ¿cierto? ¿Y las mujeres qué harían? La del moño, mire. Nunca pensé tanta maldad en un solo ser. Yo dije, lo quitará del ¿cuántos? De Instagram, eso. Dije, mira, eso estaba pensando yo, pero el hermano dijo, la agarrate del moño. Bueno, nunca tanta maldad, pero existe esa maldad. No se agarre ni a combo ni del moño, como dijo el hermano por ahí. Por eso, hermanos, entendamos bien cómo yo reacciono ante la maldad. Porque podríamos excusarnos, decir yo o nosotros no vamos a ser nunca, jamás de ese tipo de oveja mala. Ya, pero si somos las víctimas nosotros, en este caso, afectados por la oveja mala, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, no use el que me la hace, la paga. No, eso no existe en el cristiano, no es un versículo bíblico eso. No, es que usted no sabe que el que me la hace, me la paga. Es que yo no me quedo callada, es que yo no me quedo callado. ¿Has escuchado eso o no? Es que yo tengo mis derechos. ¿Han escuchado esas cosas? Ya las he escuchado tantas veces, tantas. Es que pastor, usted no sabe. A mí me cuentan esas cosas. Pero en el reino de Dios eso no funciona. Y si quisiera nombrarle un ejemplo, usted sabe cuál es el ejemplo. Y ahí es donde cuando digo el ejemplo me dice, pero Jesucristo no pagó mal cuando lo estaban ya llevando a la cruz. Cuando lo escupían, cuando él estaba ahí siendo flagelado, él estaba, ¿qué dice la Biblia? No abrió su boca. Encima que ni siquiera podía, no tenía para qué haber abierto su boca. Porque como omnisciente podía haber hecho que todos así cerraran en el momento, pero no lo hizo, estuvo ahí. Bueno, sabemos por qué, pero ¿cuál es el punto? Nosotros debemos, si somos afectados por el mal, no responder al mal de la misma manera. En algún momento las ovejas desobedientes han hecho mal, mezquindad, maldad, ofensa, etcétera, a las obedientes. La respuesta de Pablo al hecho de que las ovejas han causado maldad hacia las obedientes no deberían pagar a la vez con mal o comportarse de la misma manera con las otras. Por eso dice el verso, ninguno pague mal por mal. No hay lugar en absoluto para la represalia o venganza personal entre cristianos. Hermanos, esto es difícil. Esto es como cuando dice hay que poner la otra mejilla. No hay lugar en absoluto para la represalia o venganza personal entre los cristianos. Hay algunas cosas dentro y lo quiero como aclarar. Sí, pero es que a mí me hicieron una cosa que es pública, que la iglesia todos lo supieron. Sí, pero existe la disciplina eclesiástica. ¿Ya? Existen los procesos, existen esto y se hacen de cierta manera. La Biblia habla de cuando los pecados ya las personas incurren en un pecado, en otro pecado, ¿cierto? Se puede llegar hasta la expulsión de la comunidad de iglesia. Eso es drástico. Eso es una especie de disciplina, eso es una especie de justicia que se hace en la iglesia. Podría darse un ejemplo general, ¿cierto? Alguien a lo mejor descubrimos, porque ha sucedido en otros lugares, yo me acuerdo de una iglesia en Concepción, pasó esto, de alguien que entró encubierto como una buena oveja y andaba vendiendo, creo, algo de colectivo
o furgones escolares, algo así, a un precio que era un chiste. Yo lo cuento así porque es una historia verídica y no lo hizo solamente en una iglesia, en varias iglesias. Entonces empezó a tomar algunos hermanitos de buena fe y le dijo, pucha, tengo un negocio, vendo un furgón escolar, o un furgón, ¿cierto? O algo así era. El hecho de que era un vehículo, póngale a 2 millones de pesos, pero nuevecito. 2 millones de pesos. Yo lo estoy poniendo más exagerando, pero para que caigan. ¿Por 2 millones de pesos? Sí, 2 millones. Pero usted me da 1 millón ahora para reservárselo. Porque hay otros que están muy interesados. Pero se lo puede traer mañana. No, hoy día. Prende con eso usted. Pero, ¿verdad? Mire, le muestro una foto. Y usted me trae a la tarde 1 millón de pesos. Y eso fue más o menos el modus operandi de este estafador que entró en la iglesia. Pero usted no le cuente a nadie, esa era la cláusula como no oficial, pero no le cuente a nadie porque si saben los demás todos van a querer y esto es una bendición solamente para usted. Y así creo que hubieron muchos dentro de la misma iglesia y que ninguno le contó al otro porque hay entre ese pecado de avaricia para que el otro no tenga. ¿Se da cuenta? Y dañó a toda la comunidad. Bueno, cuando esto se supo, porque alguien llegó el día y la hora que tenían que traerle su vehículo 0 kilómetros y nunca llegó, fueron todos estafados y ahí empezaron a decir yo también, esa persona obviamente lo tomaron y lo echaron de la iglesia, ¿por qué iba a estar ahí? Bueno, y eso lo hizo en otro lado, después se supo y fue como una historia, por eso la cuento. Pero se da cuenta cómo esto, entonces, pero ¿cuál es la reacción que debe tener, cierto, la iglesia? Da indignación, da rabia. Ahora no es que quien nos hace mal lo vamos a felicitar y me va a dar una ley. Me da un gozo, hermano, pastor, me da un gozo porque me hablaron mal de mí. No nos da ni gozo ni es en ese sentido. Hay momentos que nosotros tenemos sentimiento, somos heridos, pero las causas extremas o las causas las que sea, se las entregamos al Señor y se las entregamos. No es que se las prestamos y después se las quitamos. No, eso no funciona. La situación es del Señor. Señor, sé tú quien haga justicia. Y es lo mejor y es lo que hay que hacer. No hay otra opción. La otra opción es que ya le dije con respecto cuando estas cosas son públicas, por ejemplo, este ejemplo de la estafa. Bueno, ahí la justicia que se aplica es obviamente la expulsión o alguien que ya estamos en lo máximo. Pero ¿cuál es el punto? De que hay situaciones personales que se tienen que entregar al Señor para que el Señor haga justicia. Tarde o temprano el Señor se encargará. Porque si no, nosotros vamos a estar con una carga de odio, de un resentimiento, de una raíz de amargura, y ahí nosotros, los afectados, nos vamos a meter en otro problema espiritual delante de Dios, ¿se da cuenta? O sea, vamos a tener una mala reacción. Sé que no es fácil, pero con la ayuda del Señor deja las herramientas, porque al final mi causa se la paso al Señor, ¿y qué hace el Señor? El juez del universo se encargará. Y a Él no se le da ninguna. Y Él va a actuar con su justicia. Romanos 12, 19, versión NTV, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Queridos amigos, aquí lo trata como amigo, dice, nunca tomen venganza. Yo quiero que se haga justicia, pero eso no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer el Señor. ¿Qué usará a lo mejor personas? Eso no lo sé. Dejen que se cargue la justa ira de Dios. ¿Se cuenta? Ahí funciona la ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. El único con derecho a las represalias es Dios. Pero pastor, alguien que me hizo mal, entonces lo sigo saludando, le sigo poniendo me gusta en las redes sociales, no es necesario, porque no debería usted. Pero es que si a veces lo más sano es porque se debería perder esa comunión. Obviamente la iglesia yo perdono, no voy a quitarle el saludo, pero esperemos que el Señor haga lo suyo. Bueno, ahí no vamos
a ver, a hilar tan fino porque siempre van a ver un ejemplo más que uno se le puede ir. Pero la idea es que el Señor es la venganza y a Él, la idea es no tomar la justicia en nuestras manos. Porque a veces podemos, pero no, déjelo al Señor. Y usted verá cosas que a usted y yo los van a sorprender. Levítico 19:18, esto legislaba el Señor para el pueblo de Israel, pero también aplica como principio, dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. Ahí está el punto, que nosotros podríamos guardar rencor. No lo guardes, dice. Sino, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Uy, ¿qué cuesta? Pero dice, es un mandato. No es porque me cae, porque a los que no caen bien los amamos fácilmente, pero a los que no. Salmos 94:1 dice: Jehová, Dios de las venganzas, dice, Dios de las venganzas, muéstrate. Aquí, cierto, clamando por venganza. No 1, 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un Dios vengador, dejemos que Él actúe, punto. Dice, por lo tanto, la respuesta apropiada de las ovejas cuando han sido agraviadas por otras ovejas no es la búsqueda de venganza, es seguir lo bueno, ir siempre en pos, con deseo, dice, y celo de lo que es bello, noble y excelente. Primera los Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La manera de demostrar el verdadero amor es cuando las cosas son difíciles o cuando nosotros somos ofendidos. Cuando alguien hace algo bueno, el sentimiento natural es alegrarse, amar a esa persona. Es cuando decimos, cuando nuestros hijos se sacan buenas calificaciones, cuando obedecen a la primera, uno dice, oh, estos hijos sí que nos alegra eso. Pero cuando los hijos son flojos, no quiero mirarlo porque aquí los papás están como, dele pastor, ya. Esta es la mía para que me obedezcan, porque cuando no hacen la cama, dejan toda la ropa sucia, ahí la cama, toda la pieza desordenada, ya, no hacen las tareas, no han estudiado, etcétera, no lavan su mamadera, no sé si ya tomamos mamadera, ya, pero puede ser, ¿ah? Cuando están ahí, los papás nos dan una alegría santa de mandarla, de sobarles por ahí ciertas partes del cuerpo, ya, pero ¿cuál es el punto, hermanos? Más allá de medio chiste que he hecho, pero el amor es paciente y bondadoso. En ese amor que es paciente, es cierto que es el amor de Dios que nosotros lo llevamos, porque Él es paciente también para con nosotros. Tenemos que mostrar ese amor y no vengarnos nosotros, no caer en un resentimiento. Perdonamos la situación, perdonamos a la persona que nos ha agraviado, pero a lo mejor, hermanos, perder comunión es una cosa, pero podemos mantener distancia. Que no es lo mismo, porque obviamente hasta cuando las cosas uno no vea un fruto de arrepentimiento, a lo mejor uno va a tener que mantener cierta distancia, pero no odies, no así de mala manera, no se junten no lleguemos a esos tres, pero dejemos que Dios actúe. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás, brasas, eso es ascuas, de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso dice el Señor. Es algo a veces que se nos olvida dentro de la comunidad de iglesia. Porque para los de afuera, ¿qué esperamos? Que siempre nos hagan el mal, porque odiaron a Jesús, también nos odian, hemos visto eso. Pero lo que no esperamos muchas veces es que dentro de los cercanos, y sobre todo del cuerpo de la iglesia, nos ofendamos unos con otros. Por eso habla la Biblia de perdonarnos de esto, porque es un trabajo. Muchas veces se ha dado y se da y se dará, yo creo que esto de que amigos que usted estuvo, consideró amigos de la hermandad de la iglesia,
Eran unos ejemplos de vida y en un momento se acordaron de la mamá y de todos los parientes, le echaban una cantidad de rosario y grosería. Entonces, y uno dice, ¿cómo? Y uno ve como, y ahí, ¿qué decimos nosotros? Se me cayó el hermano, se me cayó la hermana. Nadie se cae de ninguna parte, usted los elevó, nosotros los elevamos. Por eso nosotros estamos estudiando la Biblia, de que puede existir esto. Por eso el texto dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo quería que los de Tesalónica respondieran a la hostilidad con acto de genuino de amor. El bienestar de uno para con otros debía ser la primera preocupación de los de Tesalónica, incluso para con los quienes les habían ofendido seriamente. Acuérdense que ellos vivían en un mundo hostil, o sea, eran perseguidos porque ellos habían salido de un trasfondo idólatra y de todas las perversidades sexuales que existían. Los tesalonicenses la tenían difícil. Luchaban con los de afuera, dentro de la misma iglesia, que podría darse, aunque habíamos dicho que la iglesia era una iglesia medianamente mejor que otras, pero igual había que cuidarse de todo esto. Pero nosotros también debiésemos tener siempre la misma preocupación, que nosotros también nos cuidamos los de afuera, pero también los de adentro. Entonces no debiese ser algo nuevo, sino que el tema aquí es que el Señor nos va preparando para cómo reaccionar y para cómo no ser con otros. Esa preocupación también debía entenderse más allá de la iglesia, por eso dice, para con todos. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Para con todos, en especial la iglesia. Segunda Timoteo 2:24, versión NTV, dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Estos son ciertos requisitos. Imagínense un siervo del Señor andando peleando por ahí, metiéndose a karate y todas esas cosas. ¿Para qué? Para pelear. Nada que ver. Hermanos, todos no debiésemos andar peleando. Es que son mis derechos, que son estos, que usted no sabe. Que lo malo de nosotros no se le olvida a nadie, parece. Nos podemos portar como toda la vida bien, pero el día que nosotros algo nos salimos de todos los parámetros cristianos, y por eso es necesario controlarnos el dominio propio y no caer en esto. De modo que un rebaño sano se caracteriza por su crecimiento en fe, amor, esperanza y progreso en asemejarse a Cristo. Pero las ovejas con problemas y necesidades espirituales pueden impedir el crecimiento del rebaño, y de hecho ocurre así. Eso quiere decir que las ovejas sanas deben tratar a las ovejas difíciles con amor, paciencia y sinceridad a fin de eliminar los impedimentos pecaminosos y asegurarles crecimiento verdadero. La clave no es encontrar algunas estrategias astutas para eludir los obstáculos. No, si vamos a esto de la estrategia y que la psicología y cosas tan simples que están en la Biblia, hay que ocuparlas. Sino que los pastores y las ovejas traten las situaciones directamente por igual. ¿Cómo? Como dice el mismo texto anterior, amonesten a los rebeldes, alienten al preocupado, sostengan al débil, soporten al fastidioso y traten con bondad al malvado. Ahí están los 5 tipos de ovejas. ¿Cómo? ¿Qué estrategia vamos a hacer? Vamos a mandar a alguien a un seminario de no sé qué, de buena conducta. No, hermanos, apliquemos lo que dice la Biblia. Si juntamos los 2 versículos, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Si yo les preguntase, los que son buenos para la historia, en la época que se escribe esta carta a los tesalonicenses, ya no habían filósofos, no habían gente pensante, que podía haber dicho Pablo, ya le voy a escribir a los tesalonicenses que vayan a una clínica, a unas terapias, que vayan a hacer pilates, que vayan a hacer,
No estoy en contra de que se haga esas cosas, pero estoy diciendo que vaya, no, o que tome agüita a las carmelitas, porque esas a usted le ponen así como más, tome melisa, agua de no sé qué, de poleo, de... No, le dice cosas que son cosas espirituales. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos en contra, por decirlo así, cuando nosotros agredemos a alguien, difamamos a alguien, son cosas que están dentro de la pecaminosidad, son cosas espirituales que se combaten con cosas espirituales. Se combaten con oración, con acompañamiento, con la Biblia obviamente, y con el amor de Cristo en lo último, en el sentido, no es que el otro no tenga amor, pero en el amor de amar aún a aquellos que nos hacen mal y dejar la venganza al Señor. Entonces todas las herramientas para el cristiano están dentro de la misma Biblia. No estoy en contra ni, no es que uno no lea un libro, que esto, que lo otro. No, no es el punto, es el punto que nosotros tenemos ciertas y muchas herramientas que están todas dadas aquí. Este libro está hecho para nosotros. Y aquí sale lo bueno y lo malo de nosotros, lo bueno que Dios hace para combatir eso malo que podemos hacer nosotros. ¿Se dan cuenta que está todo en la palabra? Por eso es de muy vital importancia que la leamos, la estudiemos, la meditemos, la enseñemos, usted la recuerde, etc. Porque si no, vamos a hacer votaciones, vamos a usar la democracia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos con respecto a ciertas... No, aquí está la Biblia. Por eso de manera ideal, la iglesia, nosotros, los que podemos caer, que somos potencial pecadores en el sentido de una debilidad de nosotros, ya podemos caer en esto, pero tenemos que cuidarnos porque ya nos está diciendo la Biblia, nos está advirtiendo, para que cuando sea necesario, que siempre es necesario, unos con otros nos exhortemos, unos con otros tengamos comunión, unos con otros nos amemos, nos soportemos. Todo lo que sale está en la Biblia. Eso hay que practicarlo y no se nos debe olvidar. ¿Ya? Yo voy a la iglesia, aunque usted no participe necesariamente en un ministerio de manera formal, usted es parte de la comunidad de iglesia, no está fuera, no es que están los que... no, todos somos un cuerpo. Porque cada uno tiene un don y hay diversos dones en la iglesia, pero todos tenemos que estar en esto. Y todos, yo les dije al inicio más o menos de este segmento, debemos cuidarnos de un denominador común que es el pecado, todos. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Todos nos cuidamos del pecado. ¿Y cómo se combate el pecado? El pecado muere en nuestros miembros, con la palabra, con la oración, con el comunicarnos, el hablarnos, etc. Todas las herramientas para cristianos están dentro de la Biblia y por eso es muy importante. Póngase en pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por su bondad, su misericordia, porque en un contexto general esto es parte de la disciplina, la amonestación que tiene para con nosotros, Señor. La disciplina no es castigo solamente, sino es enseñar. Y usted sé que nos está enseñando a través de su palabra que puede existir toda esta tipificación o clasificación de ovejas dentro de una comunidad de iglesia. Señor, ayúdenos a no caer. Ayúdenos a salir si estamos en uno de estos ejemplos que hemos hablado, Señor, y no convertirnos en una oveja mala. Y si hemos sido dañados, Señor, ayúdanos a pedir perdón y dejamos la justicia, Señor, en sus manos. Señor, gracias porque su palabra abarca todas las cosas y no necesitamos más que de su instrucción, Señor. Señor, denos la fortaleza, la sabiduría para, como decía esos versículos, ser maestros en dominar nuestra lengua, en no hablar por hablar, en no dañar a otros con malos comentarios. Señor, ayúdenos a ser cada día perfectos como usted es perfecto, Señor. Señor, gracias y a usted se la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.